El foco está puesto en Venezuela, en los avances de Rusia, con sobre todo la situación crítica de Ucrania en Pokrovsk. Vamos a analizar estas cuestiones y mucho más de la mano de Francisco José Gant Pampols, militar y político español que está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantados de tenerle por aquí en un momento en el que hablaba el propio Trump de la paz mundial. Parece que estamos en un punto prácticamente contrario, con muchos frentes, con muchos conflictos abiertos. Me gustaría empezar preguntándole por Venezuela. Tenemos esta fecha límite del 24 de noviembre, un Trump que ayer no descartaba poner botas estadounidenses sobre el terreno. ¿Cómo valora la situación entre Estados Unidos y Venezuela y cómo de cerca estamos de un conflicto armado? La realidad es que la cantidad de músculo que ha puesto Estados Unidos en la zona Caribe es muy notable. No es la necesaria para realizar una invasión en fuerza de un país, pero sí es lo suficientemente contundente como para realizar una campaña aérea, una supresión de defensas aéreas enemigas e incluso poner pie en una parte determinada como signo de fuerza. Pero eso yo creo que sería la última ratio, ¿no? Lo que estamos ahora mismo es todavía en el extremo más complejo de la diplomacia de los gestos, antes que la diplomacia de los hechos. Dentro de esta diplomacia, el propio Trump sabría hablar en las últimas horas. Decía que estaba dispuesto a un diálogo con Maduro. Hemos escuchado la respuesta hoy por parte del presidente venezolano. ¿Cree que es posible un diálogo? Y también, ¿qué opciones tienen encima de la mesa tanto Maduro como Trump? Quiero decir, estamos cerca de un exilio de Maduro. Se hablaba de Rusia, de Turquía, de Cuba. ¿Puede ser la opción menos mala para los dos? Desde mi punto de vista, para Maduro, desde luego, sería la menos mala. Otra cosa es la posibilidad que tenga de hacerlo, porque no es una voluntad única, es la voluntad de todo un régimen. Es decir, el hecho de que Maduro cayera no significa algo tan simple como el cambio de un dictador o su exilio. Significa que todo un aparato, que era el que lo sustentaba, queda en entredicho, y ese entredicho es el que pone un terreno peligroso, ¿no? O sea, antes de pactar eso, lo que hay que pactar es, desde mi punto de vista, una sucesión que sea lo más pacífica posible, porque el nivel de gestión del riesgo en la calle, mientras sean los militares los que lo controlen, bueno, existe, aunque sean de una sola tendencia, existe ciertos visos de normalidad. En el momento en que eso desaparezca, la sensación es que podría ocurrir una catástrofe desde el punto de vista humanitario y también desde el punto de vista de próximo a una guerra civil. Precisamente por eso me gustaría preguntarle cómo puede ser la transición en Venezuela. Sabemos que María Corina Machado está hablando con bancos, algunos incluso tenemos hasta los nombres, ¿no?, de algunos de los bancos con los que ha hablado. Ha ganado el premio Nobel hace poco, sabemos que está en contacto con Donald Trump. ¿Cómo puede ser la transición en Venezuela y hasta qué punto Estados Unidos puede ayudar en este sentido? Lo que tú decías, ¿no?, que teniendo la situación, teniendo una sociedad tan tensa, tan dividida, la guerra civil es una opción también que está encima de la mesa y que imagino tampoco gustaría a nadie. Desde el punto de vista de la tensión, la menos deseable de todas, ¿no? Claro. Una guerra civil, hay cierto sentido de cómo empieza, pero nunca cómo acaba, ¿no? Claro. Y si sería favorable a los intereses de los venezolanos o de terceros. Así que no parece que sea lo aconsejable. Existe, si así se quiere reconocer, existe un presidente electo que nunca se pudo confirmar, existe una persona con renombre internacional, que es María Corina Machado, existe una voluntad de una potencia cuasi hegemónica, que es Estados Unidos, y lo que hay que buscar es la oportunidad, ¿no? Hay que hacer coincidir en el tiempo la posibilidad, la oportunidad y la persona capaz de liderar ese cambio, desde un punto de vista muy complejo, porque hay prisioneros políticos, ha habido una represión muy fuerte, hay una sensación de abandono de una gran parte del pueblo venezolano y hay otra gran parte que está subvencionada. Así que sería una cuestión de reconducir, de generar un nuevo impulso nacional de carácter unitario, y eso es muy complicado, eso exige estadistas, ¿no? Una situación desde luego muy complicada la que hay en Venezuela, con bueno, una fecha límite, ¿no?, con unos días que nos llevan hasta el próximo 24 de noviembre. Me gustaría preguntarle también por la situación en Ucrania, hablando de situaciones tensas. Hoy tenemos al presidente ucraniano, tenemos aquí a Volodymyr Zelensky, en los próximos minutos va a estar en la zarzuela. Se espera una reunión también con Pedro Sánchez. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado un gran paquete que al parecer se va a anunciar en el día de hoy por parte de España. Me gustaría preguntarle por
por eso, por el momento que está atravesando un Zelensky que la semana pasada afrontaba casos de corrupción, de megacorrupción, con algunos ministros que ya han dejado su cargo, con otros que están amenazando con dejarlo. Si le parece, después hablamos de cómo está la situación en el frente, pero poniendo el foco en Zelensky, ¿puede ser el momento más complicado para el presidente ucraniano? Si no el más complicado, de los más complicados que ha afrontado, sí, porque al frente externo, que es la presión creciente que está realizando la Federación Rusa en la zona de Zaporilla y Pokrovsk, se ha unido esa quiebra interna que ha surgido como consecuencia de la denuncia de casos de corrupción, y a esto hay que añadirle ese intento que hubo de controlar de una forma discreta a la Fiscalía y a una agencia anticorrupción en un momento determinado, que provocó protestas en la calle, que fue el primer momento en el que la popularidad del presidente empezó a decaer, ¿no? Ahora mismo a esa popularidad que está decayendo, no llamativamente, pero sí está decayendo, hay que unir que a la Federación Rusa le va bien y a Ucrania le está yendo mal en el campo de batalla, independientemente de las informaciones recurrentes sobre el número de bajas, la economía rusa. La realidad es bastante más tozuda y se demuestra en el territorio, ¿no? A eso hay que añadirle que hoy el PIB ucraniano dedicado a defensa es 1/3, y lo que está haciendo el presidente Zelensky, hay que entenderlo como garantizar la supervivencia de su país, es hipotecarlo a futuro. O sea, las compras que ha anunciado en Francia, el pasar a un sistema de defensa aérea o de superioridad aérea basado en el Rafale, en medios de defensa aérea, lo que viene hoy a buscar a España, además de ayuda la adquisición, porque también se va a reunir con las principales empresas de defensa del país, lo que está significando es que sí muestra esa voluntad. Otra cosa es que su población lo entienda y empiece a pensar que el cansancio de la guerra, ese peso, porque estamos entrando en su 4.º año, vamos a entrar, ya no merece la pena, ¿no? Entonces se estará buscando alguna forma de poder mantener el esfuerzo en el campo de batalla, pero reducir plazos para llegar a ese deseado alto el fuego y paz. En este sentido, estaba hablando de Zaporilla, de la situación en Pokrovsk, ¿no?, que son los puntos claves. Habla mucho también de Kupiansk. En los últimos días se han leído informes, incluso de medios británicos, que ya no solo hablan de cómo está la situación actual, sino de cómo puede estar en 1 año o en 2, ¿no? Nos estaba contando la situación de desgaste después de prácticamente 4 años de guerra. Hay algunos que ya hablan incluso de Dnipro, de Kharkov. Le quiero preguntar por eso, porque claro, ahora estamos hablando de Kupiansk, de Pokrovsk, la situación está muy complicada, según algunos incluso las tropas rusas controlan hasta el 99%, pero esto puede ir a más, sobre todo en el caso de que caiga Pokrovsk. Parece que puede ser un punto de inflexión, ¿no?, para el conflicto. Bueno, como sabe, la línea principal de defensa, que son unas líneas fortificadas con mucha densidad de presencia en el territorio y convenientemente endurecidas, esas no están ahí, están un poquito a retaguardia, pero desde luego empezarían a quedar en entredicho, ¿no? Si nos atenemos es voluntarista, pero si nos atenemos a lo que inicialmente dijo el Estado Mayor de la Federación Rusa, se trataría de recuperar en su totalidad los óblasts, las provincias que reclamaba, ¿no?, que son Donetsk, Lugansk, Zaporilla, Jersón. Y en ese momento, en teoría, lo que se llamó en el siglo XIX Novorosilla quedaría ya perfectamente integrado dentro de ese concepto de unidad territorial. ¿Va a seguir más allá la Federación Rusa? Bueno, pues habría que ir a otra serie de factores, que son la posibilidad de sostener el esfuerzo, que tampoco es ad infinitum, no tiene suficiente ni personal ni material para poder mantenerlo. Sí, el que está haciendo, evidentemente, porque alimenta la acción. Y luego el otro lado, Ucrania. Ucrania está con serios problemas de movilización, además de temas que no se tratan, pero tiene unos niveles de deserción muy altos, y luego tiene unos costes de la guerra de tipo familiar y personal que son enormes, ¿no? Eso hace que un país tenga que plantearse muy seriamente hasta dónde puede aguantar. Bueno, pues un momento desde luego complicado para Ucrania, un momento también complicado para Europa. Estábamos relatando, ¿no?, su viaje a Francia, hoy en España. Ayer escuchamos al ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, que decía que puede ser el último verano de paz en Europa. Me gustaría preguntarle también por estos mensajes alarmistas de altos cargos en Europa que, hombre, poco a poco también entiendo que van calando en la población. No sé hasta qué punto esto es responsable y también está pegado o no a la realidad. Bueno, yo comprendo que los titulares de defensa de los países, incluso los primeros ministros o jefes de gobierno,
que estén más próximos al problema, que son evidentemente las repúblicas bálticas, Polonia, Alemania, no así Hungría, Eslovaquia sí, Rumanía. No todos piensan lo mismo ni todos hablan de la misma manera. Entiendo perfectamente que se quiera concienciar a la población de la necesidad de incrementar las capacidades de defensa para poder presentar un frente homogéneo y lo suficientemente disuasorio como para evitar una acción en fuerza por parte de un agresor externo. De ahí a decir que la Federación Rusa, como oigo repetidas veces, va a atacar a un país de la OTAN para comprobar si se activa el artículo 5, el artículo 5 del tratado o no. A mí me parece una escalada verbal que no se corresponde con la realidad. En ningún caso, al margen de las acciones en zona gris que estamos viendo continuamente, porque las estamos viendo, y esas sí que se las atribuyo a la Federación Rusa, no solo, también a otros países, al margen de esas que siempre son muy difíciles de atribuir, precisamente por eso se llama zona gris, yo no veo una acción, no entiendo la posibilidad real de una acción en fuerza de la Federación Rusa contra un país de la OTAN, no la contemplo. ¿Que hay que estar preparados para evitarla? Por supuesto, porque una cosa es la probabilidad, todo solo es posible lo probable. La posibilidad existe si hay una probabilidad, por pequeña que sea, de obtener un triunfo con una acción. La disuasión habla justo de lo contrario, o sea, que esa probabilidad sea mínima o no exista. Si somos disuasorios, pues no tendremos que enfrentarnos al problema. Ya que estamos hablando de Europa y de estos mensajes, me gustaría preguntarle también por otra de las noticias de la semana pasada, esta especie de Gestapo de la Unión Europea, von der Leyen, que quiere como aunar todas las agencias de espionaje, quiere de alguna forma también censurar a los ciudadanos europeos. ¿Qué le parece esta deriva que está cogiendo la Comisión? Bueno, yo creo que conviene matizar esa primera información. Primero porque la seguridad es todavía una cuestión de soberanía nacional y yo no veo a ningún servicio de inteligencia nacional cediendo sus competencias hoy por hoy a la Comisión Europea. Que la señora von der Leyen quiera crear un servicio de inteligencia, bueno, tiene el Servicio Europeo de Acción Exterior, que ya lo tiene como tal, que lo puede potenciar desde el punto de vista de la inteligencia. Tiene el Estado Mayor de la Unión Europea, que se está potenciando, pero que es muy pequeño, y esa capacidad de inteligencia la tiene muy limitada. Y luego, si quiere realizar una acción decidida, pues no tiene nada más que instar a la Unión Europea que establezca unas relaciones más estrechas desde el punto de vista de la inteligencia con la principal agencia de inteligencia, que es de la OTAN. Bueno, pues tiene muchas opciones, desde luego, von der Leyen. Antes de terminar, Francisco, me gustaría preguntarle también por su libro, ¿no? Estamos hablando mucho de guerras, desgraciadamente, mucho de conflictos abiertos. El arte de la guerra no es un libro nuevo, ni mucho menos, pero me gustaría preguntarle, pues por su papel, por esta edición comentada, por su parte, y también cómo de vigente está a día de hoy. Bueno, es un libro intemporal. Una de las sentencias del libro es que la mejor guerra es la que se gana sin necesidad de pelearla, ¿no? Es decir, la que hace de una disuasión efectiva la mejor herramienta, es decir, no resistirse porque el ímpetu del atacante va a ser de tal calibre que no tiene ningún sentido el hacerlo, ¿no? Desde ese punto de vista y desde otros muchos de los 13 artículos que contiene el libro, es perfectamente vigente para el mundo de la guerra, para el mundo de los negocios, porque habla del factor humano. Siempre está hablando de cómo vemos las personas la realidad, cómo queremos manipular la realidad, cómo manipulamos a las personas para que vean esa realidad desde nuestros ojos, qué es el engaño profundo, cuáles son los principios que hay que tener siempre en cuenta para ejercer el liderazgo, el ejemplo, la competencia, el carisma. Desde ese punto de vista, es un libro, como le decía, intemporal. Lo que pasa es que, como es un poco arduo, lo he, como se diría ahora, tuneado, con ejemplos modernos, en el sentido de que cada uno de esos artículos tiene una contrapartida en alguno de los hechos que ha ocurrido pues, en el último siglo y medio de nuestra historia, desde las campañas de Napoleón hasta algunos de los ejemplos que hemos vivido en el reciente conflicto palestino-israelí, ¿no? Bueno, pues el arte de la guerra que sigue vigente, también el arte de los negocios y el arte del análisis, o sea que le damos las gracias por estar con nosotros, Francisco, por este repaso de la actualidad geopolítica y sobre todo pues por estar en esta casa, por estar en Negocios Televisión. Muchísimas gracias. A ustedes. Por estar con nosotros. Muchas gracias. Buen día. Buenos días.